Ahí está. Si aprieto entendido, no pasa nada. No, solo estás dando el ok. Dale. Está bien. Te escuchamos, Siempre, te presentás y iniciamos. siempre tengo miedo a mandarme alguna macana y salir de todo. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme a charlar un rato. Mi nombre es Nicolás Mujico. Trabajo en el INAES hace muchos años. Si ven unas camas es que estoy en la pieza de mis hijos, así que no se asusten. No estoy en un hotel ni nada, estoy en casa. Trabajo en el INAES hace más de 10 años, siempre vinculado al área de promoción. Bueno, el instituto es un instituto que se dedica a la promoción, vamos a hablar un poco de eso, pero siempre vinculado a lo que antes era la Secretaría de Desarrollo y Promoción, actualmente es una dirección nacional, el instituto cambió su estructura este año, y bueno, con diversos temas, desde empresas recuperadas, inscripción de cooperativas, actualmente abocados exclusivamente a la capacitación y alguna cosita más que siempre surge, porque es un instituto muy rico, pero que también esto es pequeño, entonces todos hacemos todo. Hacemos un poco de todo. A veces colaboramos con otras áreas, con inspección colabora con promoción, hay mucho vínculo, ¿no? No es un instituto que se caracterice por tener áreas que no dialogan entre sí, y este es un ejemplo más, ¿no? Las mesas del cooperativismo, en este caso vinculándose con promoción. Bueno, la idea de hoy es charlar un poco acerca de qué es una cooperativa, de qué tipos de cooperativas existen, qué tipos de cooperativa, cómo se puede definir bien el objeto de una cooperativa o el servicio que presta para que no haya errores al momento de proyectar un trabajo o un servicio, y que no tengan inconvenientes después. Charlar también un poco acerca del trámite o de las posibilidades que existen una vez que se decidan a conformar la cooperativa, cuáles son las posibilidades que existen, que está bastante simplificado. Y después por ahí charlar un poco también de qué pasa una vez que reciben la matrícula, porque sé que algunos ya tienen matrícula y probablemente ese es un momento también de bastante vértigo, porque reciben la matrícula y ahora qué hago, ¿no? Entonces, a charlar un poco de esas tres cosas y de lo que ustedes quieran, estoy para contestar lo que, de acuerdo a mis conocimientos, todo lo que pueda, para que se saquen todas las dudas. ¿Está bien? Yo voy a tratar de estar atento al chat por si surge alguna cosa que no se entendió bien. Ahí veo, por ejemplo, Alida Web, que es una asociación civil. Vamos a charlar un poco también de estas cuestiones, de qué diferencia hay entre una cooperativa, una mutual, una empresa, una asociación civil, una fundación. Por lo que vi en las presentaciones, también hay gente de todo el país, y en todo el país hay órganos locales. Vamos a charlar también un poco de eso. Bueno, un poco de todo, como para que tengan una idea clara de a qué se dedica el INAES y qué es una cooperativa, si les parece bien. ¿Sí? Largamos. Vamos a arrancar un poco con historia, que siempre es la mejor manera de entender por qué sucede algo o por qué existe algo, ¿no? Charlar un poco de historia del cooperativismo vinculado a la historia del instituto, o de cómo se fue dando la conformación del instituto. ¿Sí? Las cooperativas, para los que no conocen, surgen hace más o menos 180, 190 años en Inglaterra. La primera cooperativa fue de consumo, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Básicamente, unos tejedores se juntaron para comprar en común y constituir lo que en ese momento no existía, pero que hoy conocemos como una cooperativa, y un cierto tipo de cooperativa, ¿no? Ese tipo de cooperativas son lo que hoy llamamos cooperativas de consumo. Básicamente se reunieron para abaratar costos, comprar en común, y les fue bien.
Le fue tan bien que a los 10 años tenían más de 1000 socios, ¿sí? Esa fue la primera cooperativa. A partir de ahí empezaron a surgir un montón de experiencias, ¿no? En la Argentina no fue diferente, ¿no? Esas ideas que llegaron de Europa y que vinieron de la mano de los inmigrantes, que fueron diversas, ¿no? Que no solo fueron cooperativas, fueron sociedades de fomento, fueron clubes, fueron sindicatos, fue un cúmulo de experiencias de organización popular, de economía, de lo que hoy se llama economía social, economía popular, depende de cómo se lo interprete. Todas esas experiencias, dentro de todas esas experiencias existían la experiencia cooperativa. En la Argentina las primeras experiencias son de 1880 más o menos, no viene al caso que recuerden cuáles ni por qué, pero también estuvieron vinculadas a las cooperativas de consumo, ¿sí? Algunas muy conocidas, como por ejemplo el Hogar Obrero, que nace un poco como cooperativa de vivienda, pero que tuvo un desarrollo muy rico, y que cuando yo era chico lo conocíamos como Supercoop. No, super cooperativa, no es que se mataron con el nombre, que era una cooperativa de consumo, que manejaba el 20% del consumo masivo, ¿no? O sea, que era mucho más grande que Carrefour, mucho más grande que Cotton, mucho más grande que casi todas las experiencias de empresas, de supermercados que conocemos, era muchísimo más grande que todo eso. Estas experiencias que iban surgiendo tanto en Europa como de este lado del océano Atlántico, no es que tenían un instituto, no es que decían vamos a conformar una cooperativa, y entonces iban al Zoom o iban a una capacitación y se enteraban de qué era, no tenían ni la más pálida idea de lo que existía, era una cierta memoria, una cierta experiencia de vida, y los estatutos se escribían más o menos a mano, ¿no? Y de acuerdo a las conveniencias, a las necesidades, al servicio que querían prestar, iban escribiendo algunas mínimas reglas con la no casualidad de que esas reglas más o menos se parecían, ¿no? Cuando uno iba recogiendo la experiencia, tanto en Europa como acá, en Pigüé, el Hogar Obrero, las diferencias de experiencias cooperativas, sean de consumo o de vivienda o de cualquier tipo, todas esas experiencias tenían un denominador común que tenía que ver con lo que hoy se conoce como los valores cooperativos por un lado, ¿no? Que tienen que ver con la solidaridad, con todo lo que uno se pueda imaginar de experiencia en común, y también con ciertos, lo que hoy serían los principios cooperativos, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Esos principios cooperativos eran lo común, no el ente regulador, como sería hoy. No es que todos esos, no había INAES, no había nada. Lo que había eran unos principios cooperativos comunes, unos estatutos escritos más o menos a mano o a máquina, bajo esos principios, que tenía que ver con lo que hoy llamamos los principios cooperativos, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Denme un poquito más de tiempo para hablar de eso. Y hacia la década del 20, en el caso argentino, empezó a haber un poquito más de organización, ¿no? Todas esas experiencias cooperativas acumuladas empezaron a reunirse y a ver qué había escrito uno, qué había escrito otro, y empezó a surgir la primera organización, o las primeras instituciones que se pensaron para regular este sector, ¿no? La primera ley de cooperativas es más o menos de la década del 20, ¿no? Ya con una impronta muy fuerte de lo que son las cooperativas que hoy conocemos como cooperativas de servicios públicos, ¿no? No había de sur, no había de nor, y tampoco el Estado estaba tan organizado para prestar servicios. Lo que había, yo soy de Lomas, acá en Lanús había cooperativas eléctricas, en casi todo el país había cooperativas de provisión de servicio eléctrico, de diversos servicios, ¿no? Porque era la única forma de acceder, ¿no? Avanzamos un poco en el tiempo, ¿no? Y lo que vamos a tener es un enorme desarrollo, por ejemplo, de las cooperativas eléctricas de electrificación rural, ¿no? Casi todo el campo está, el 85% del campo, la distribución de energía eléctrica se da con cooperativas, ¿no? No la generación, sino la distribución del tendido eléctrico, básicamente. Eso fue un proceso muy fuerte en la década del 60, 70,
Así que para la década del 70, cuando surge el INAES, hay una experiencia acumulada de casi 80, 90 años, ¿no? Así que primero fue el movimiento cooperativo y después vino la regulación, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Primero existió el movimiento cooperativo, mutual por otro lado, hoy nos toca hablar de cooperativa, y después vino la norma, ¿no? La ley de cooperativas, que es la 2337, no importa el número, es del año 73, ¿no? Es un gobierno de facto, un gobierno de la NUCE, pero recoge bastante bien las experiencias que se habían dado hasta ese momento, por eso 50 años después todavía sigue vigente. Así que en ese momento tenemos el INAC, no era el INAES, no se llamaba INAES, INAC, y desde el 73 a esta parte también hubo procesos novedosos. Uno de ellos, por ejemplo, fue lo que se conoció como el movimiento de empresas recuperadas en la década del 90, que lo nombro porque hasta la década del 90, diría yo, las cooperativas en su gran mayoría no eran cooperativas de trabajo. Las cooperativas más fuertes tenían que ver con servicios públicos, con la vivienda, con las agropecuarias también, que surgieron quizá de Hito de Alcorta, ¿no? Un proceso realmente de protesta que se dio en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, en el litoral, digamos, y de ahí surgieron muchas cooperativas agropecuarias en contra un poco de las grandes concentraciones de tierra y demás. Así que ese era el cooperativismo importante, ¿no? El agropecuario, el de vivienda, el de servicios públicos. Y en los 90, curiosamente, de la mano de la desocupación, aparece como resistencia a todo el proceso de cooperativas que tienen que ver con empresas recuperadas, y el cooperativismo de trabajo empieza a cobrar mucha fuerza. Tanta que hoy, diría yo, no tengo números exactos, pero el 90% o más de los trámites de inscripción tienen que ver hoy actualmente con cooperativas de trabajo. Primero impulsado por este proceso, y después por una cantidad enorme de procesos que tienen que ver con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de cooperativas de inclusión social, diversos programas sociales que fomentaron la inclusión a través de cooperativas, una cantidad de proyectos que fortalecieron muchísimo el sector, y que se empezó a ver este fenómeno, ¿no? Que se lo empezó a ver como una manera genuina de generar trabajo, al punto tal de que el 90% de los trámites que se hacen hoy día de inscripción son cooperativas de trabajo. ¿Qué pasó con el instituto en todo ese proceso? Bueno, del año 73 a la fecha, los cambios más importantes tuvieron que ver con la unificación de lo que era el Instituto de Cooperativas, que se llamaba INAC, con el Instituto de Mutuales, que se llamaba INAM. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí está. Ahí está. Continuamos, ¿no? Que se dio en el año 96, esa unificación, y hace no mucho, hace 2 años, el pase a producción, y posiblemente haya otros cambios, ¿no? El Instituto INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía para la Economía Social, es un instituto, un ente autárquico que depende actualmente, está bajo la órbita de producción, pero que es un ente autárquico que tiene los entes descentralizados, se crean por ley, ¿no? Y tiene toda esa impronta de ser un organismo muy federal, que el INAES es el órgano nacional y a la vez el órgano local de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene 23, no tiene, sino que hay 23 órganos locales en el interior del país, que cada cual le da su impronta, ¿no? En algunos casos lo vamos a encontrar en el Ministerio de Trabajo, en otros casos lo vamos a encontrar en el Ministerio de Desarrollo Social, en otros casos lo vamos a encontrar en la IGJ, como Tierra del Fuego, que está en la IGJ. Cada provincia le da su impronta de acuerdo a su forma de ver el sector y a sus necesidades estratégicas, llamémosle. Pero eso es un poco el panorama general, ¿no? Un poco la historia del cooperativismo, la historia muy rápidamente.
del organismo del INADES, ¿no? Vayamos un poco a qué tipos de cooperativas existen, ¿no? Hablamos de que el cooperativismo surge un poco de la mano de las cooperativas de consumo, como esa primera cooperativa que surgió en Inglaterra. Hablamos del hogar obrero, que inicialmente era una cooperativa de vivienda. Hablamos algo de servicios públicos, ¿no? Y hablamos de trabajo. Básicamente las cooperativas se definen por el servicio que prestan, ¿no? Cuando ustedes se plantean qué cooperativa vamos a conformar, la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿cuál es el servicio que presta la cooperativa? Parece una pregunta muy tonta o muy simple de responder, pero en general cuando uno se hace esa pregunta, la respuesta que uno recibe es, bueno, nosotros somos una cooperativa de artesanos, o nosotros somos una cooperativa de pescadores, o nosotros somos una cooperativa de construcción, o así por el estilo. O sea, se confunde el servicio que presta la cooperativa con la actividad que realiza la cooperativa, ¿no? Y son dos cosas completamente diferentes. El servicio es el servicio que la cooperativa le presta a la sociedad. Y la actividad puede ser diversa. Yo ahí les presento en pantalla la diversidad de cooperativas que existen hoy, ¿no? Si las vamos recorriendo una por una, vamos a encontrar con cooperativas agropecuarias. ¿Quién es el socio en la cooperativa agropecuaria? Necesariamente tiene que ser un productor agropecuario. Yo no puedo asociarme a una cooperativa agropecuaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo campo, no tengo nada que me permita a mí asociarme a una cooperativa agropecuaria, ¿no? El servicio que le va a prestar la cooperativa al productor agropecuario puede ir desde la comercialización, o si tienen animales, todo lo que tiene que ver con veterinaria, ¿no? Una cantidad de servicios, pero hay una condición para ser socio. La condición es ser productor agropecuario. O, bueno, diferentes, si son apicultores, tienen que ser apicultores. Si son tamberos, como Sancor, pues tienen que ser tamberos, tienen que tener tambos, si no, no podés ser socio de esa cooperativa. O sea, hay un servicio que la cooperativa le presta al productor, ¿no? Y hay una actividad, que puede ser la producción agropecuaria, la producción de hortalizas, diferentes tipos de producciones, y hay una calidad que tiene que tener el socio. En este caso, productor agropecuario. Si vamos a las cooperativas de consumo, ¿cuál es el servicio que la cooperativa de consumo le presta al socio? Bueno, el consumo, el acceso al consumo, ¿no? Como era el caso de Supercop, o como puede ser, sé que hay gente del sur, La Obrera. La Obrera es una cooperativa de consumo. Tiene diversas cosas, ¿no? Pero básicamente es una cooperativa de consumo. Entonces ahí el socio es el consumidor, el que accede al consumo, ¿sí? El servicio es consumo. No hay una calidad de socio específica, ¿no? Cualquier persona que tenga ganas de participar en esa cooperativa puede hacerlo. Cooperativa de trabajo, acá vienen siempre las confusiones. ¿Cuál es el servicio que le presta al socio de la cooperativa? Trabajo. Ese es el servicio. La cooperativa de trabajo, el servicio que le presta al socio es trabajo. No hay que confundir con el objeto social, ¿no? La actividad es el objeto social. La cooperativa le presta al socio el servicio trabajo. La actividad es otra cosa. Puede ser construcción, pueden ser panaderos, puede ser textil, pueden ser lo que sea, lo que se les ocurra a ustedes. Mantenimiento, puede ser, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero cualquier actividad que quieran desarrollar, el servicio va a ser siempre trabajo. Son todas cooperativas de trabajo. Ahora seguramente cuando conversemos un poquito más, me van a empezar a contar ustedes qué tipo de cooperativas son, y van a ver que todas son cooperativas de trabajo, o casi todas van a ser cooperativas de trabajo, con diferentes actividades. El servicio es trabajo. ¿Y cuál es la condición para ser socio de una cooperativa de trabajo? Bueno, ninguna. Ser mayor de edad y conocer el oficio. Entonces, en una cooperativa de construcción, la persona que es socio tiene que saber de construcción, y nada más que eso, ¿no? Saber o tener voluntad de aprender, ¿no? No hay ninguna condición especial, ¿no? Si vamos a la cooperativa de vivienda, ¿cuál es el servicio de la cooperativa de vivienda? El acceso a la vivienda.
no la construcción. La construcción es de trabajo. Si es de vivienda, lo que debe, el servicio que recibe el socio es el acceso a la vivienda, ¿no? Tampoco hay ninguna condición específica para ser socio. Cooperativa de provisión de servicios. Acá se abre también una serie de gamas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Lomas, acá tenemos la cooperativa de provisión de servicios para farmacéuticos, ¿no? ¿Quién es el socio? El socio es el dueño de la farmacia, no el empleado. El dueño de la farmacia es el socio. Yo estoy yendo en este momento a una intervención en La Salada, que es una cooperativa de provisión de servicios para feriantes. ¿Quién es el dueño, el socio de la cooperativa? El que es el dueño del puesto de la feria, ¿no? Ese es el socio. ¿Y qué le ofrece como servicio la cooperativa? Las instalaciones, la limpieza, una serie de cuestiones, la seguridad, una serie de cuestiones, pero el socio es el que es el dueño del puesto, ¿no? Y lo que se vende en esos puestos es muy diverso. Uno vende ropa, otro vende artesanías, otro vende cualquier cosa, ¿no? Pero para ser socio de esa cooperativa de feriantes, tenés que ser dueño de un puesto, si no, no puedes ser socio, ¿sí? Cooperativas de servicios públicos, si son del interior, conocen mucho mejor que yo, que soy de Lomas y tengo Edesur, ¿no? El socio es el que recibe el servicio, ¿no? El vecino que recibe el servicio, ¿no? Eléctrico, o de gas, de agua potable, o telefónico, ¿no? Ese es el socio, ¿no? Los bancos cooperativos, bueno, en este momento queda solo el Credicop, ¿no? Pero también ahí el socio es el que recibe el crédito, que utiliza el crédito, ¿sí? Seguros, ustedes saben que las cooperativas de seguro, de seguro 5 o 6 de las 10 más grandes empresas de seguros son cooperativas, ¿no? Y el crédito, bueno, ya con la ley, la última ley de entidades financieras, casi todas las cajas cooperativas fueron a parar, digamos, un poco al Banco Credicop, pero bueno, siempre hay el servicio es lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el servicio que recibe el socio? Y en base a ese servicio que recibe el socio nos vamos a dar cuenta qué tipo de cooperativa es, ¿sí? Una cosa es el servicio, otra cosa es el objeto social y otra cosa es el socio, que en algunos casos no tiene que cumplir ninguna condición específica, pero en otros sí. Voy mirando cada tanto si hay alguna consulta, ¿sí? Muy bien. Me encantaría poder verlos para saber si se entendió, porque siempre uno tiene hay cabecitas haciendo así, quédate tranquilo. ¿sí? Yo no los veo y entonces no sé qué está pasando, si se desconectaron todos y demás. Pero bueno, quería dejar eso en claro, ¿no? De acuerdo al servicio que brinda la cooperativa, vamos a poder definir qué tipo de cooperativa es, y la actividad es importante, pero es otra cosa. Lo primero, lo principal es contestar cuál es el servicio que el socio recibe de la cooperativa, y después la actividad es una cuestión de cómo redactamos el objeto social, si se quiere, pero es otra cosa, ¿no? La actividad, pero, no es lo que define la cooperativa. Lo que define la cooperativa es el servicio que presta, ¿no? Para poner un ejemplo clásico, ¿no? En la cooperativa de trabajo, el objeto social va a ser la cooperativa, es el artículo 5 de los estatutos, cuando veamos algunos modelos, es la cooperativa, bla, 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 producción de bla, 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 construcción. En el caso de la cooperativa de provisión de servicio, por ejemplo, puede ser establecer frigoríficos y demás. Son dos cosas completamente diferentes. Ahí hay un par de preguntas sobre Sí, cooperativas dale. de seguridad y cooperativas de ladrilleros. Dice. Muy bien. Cooperativas de... Vamos a lo más fácil. La primera, cooperativas de ladrilleros. Que se hizo un trabajo muy grande hace algunos años, porque, por ejemplo, en la zona de Santiago del Estero y demás, retrocedió el algodón y ganó espacio el tema de los hornos de ladrillo. Bueno, también puede ser diverso ahí la situación. En general se constituyeron como cooperativas de trabajo.
¿no? Pero también podría darse, porque ahí en general la producción de cooperativas de ladrillo no estamos pensando en grandes instalaciones industriales, que podría ser, que de hecho existen, como por ejemplo en La Matanza hay una cooperativa que se llama El Palmar, que es de ladrillero, tiene 100 socios más o menos, y viene de una empresa recuperada y tiene enormes hornos de ladrillo y trabajo industrial. Podría ser esa la situación, pero en general, imagino yo que están preguntando por el clásico horno de barro, cancha, Malacate, en esa zona, ¿no? Santiago del Estero, Chaco, Córdoba también, San Juan, ¿no? Esas cooperativas se están conformando como cooperativas de trabajo. Pero también podría darse la situación de que sean cooperativas de provisión de servicios, ¿no? Si hay 10 dueños de hornos de ladrillo que se quieren conformar o asociar para ganar volumen en la producción y comercializar en común, podría darse la posibilidad de que sea cooperativa de provisión de servicios. Pero en general son cooperativas que se constituyen para trabajar en una única unidad productiva, ¿no? En un horno solo de ladrillos, con cancha y malacate, y entonces en ese caso serían cooperativas de trabajo. Ahora, si son muchos productores, cada cual con su horno, y el objetivo es ganar volumen y comercializar en común, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de una cooperativa de provisión de servicios. No sé si se llegó a comprender. Espero que sí, cualquier cosa me repreguntan, ningún problema. En el caso de las cooperativas de seguridad, eso fue un tema muy, muy controvertido, porque las cooperativas de seguridad existió una resolución en el año 94 que prohibió una serie de actividades. O mejor dicho, recomendó al instituto un decreto, mejor dicho, y después el INAE sacó una resolución en función de ese decreto que recomendaba no autorizar determinadas actividades, entre ellas seguridad, ¿no? Existía, qué sé yo, correo, había una cantidad de actividades que tenían que ver con el riesgo de tercerización laboral, y con la posibilidad de que esas cooperativas no fueran genuinamente cooperativas, sino que detrás de ellas existiera algún tipo de patronal, ¿no? Las cooperativas todas se supone que son entidades autónomas, ¿no? Y entonces, como son entidades autónomas, no debería tener sujeción de ningún tipo, ni económica, ni técnica, ni jurídica, a terceros. Y en algún momento se evaluó que la matriz de riesgo, en el caso de las cooperativas de seguridad, como otras actividades, me están preguntando por seguridad puntualmente, era muy alta, entonces se recomendó no dar matrícula a las cooperativas de seguridad. En el año 2020, esa prohibición se levantó, en abril del 2020, de limpieza y de seguridad y otras actividades, se levantó esa suspensión, se conformaron algunas cooperativas de seguridad, y a los 5 meses se recomendó revisar esa posición, y se conformó una comisión que debía evaluar esa situación, a ver si conviene o no conviene, digamos, otorgar matrícula a este tipo de cooperativas de seguridad, de limpieza y demás. Y bueno, nosotros tuvimos, estos años no fueron fáciles, ¿no? Pandemia, muchos cambios institucionales, murió nuestro primer presidente de esta nueva gestión, digamos. Luego hubo un presidente interino, digamos, dificultades que dejaron como esa situación extraña en donde no se sabe bien si el INAES autoriza o no la conformación de cooperativas de seguridad. Entiendo que el directorio está dando matrícula a las cooperativas de seguridad, eso es lo que entiendo, pero quedó esa situación un poco nebulosa. Ahí me están preguntando, no sé cómo ir para Ahí te los atrás. leo. Cooperativas de cannabicultores y productores de aceite y derivados de cannabis, el tema del momento.
Claro, es como la nueva actividad. Bueno, eso también es muy nuevo, porque obviamente estaba hace no mucho, eran actividades prohibidas directamente, y se empezó a conformar, primero se empezó a adaptar, se empezó a pensar en estos temas, hay nuevas resoluciones, y en definitiva siempre va a ser lo mismo, digamos, la pregunta es la misma: ¿quién es para ver si es una cooperativa de trabajo o una de provisión de servicios? ¿Quién es, cuál es el servicio que la cooperativa, el socio de la cooperativa recibe? ¿Sí? Si van a trabajar en un emprendimiento común, es de trabajo. Si son productores, es de provisión de servicios. ¿No? No es diferente, ¿no? Hay un área en el INAES que se llama, no sé si es dirección, pero es de proyectos estratégicos, que están trabajando esas cuestiones, son temas, son pioneros, digamos, los que están haciendo esas cuestiones, esas experiencias, así que estamos todos aprendiendo un poco sobre la marcha. Ahí veo... Textil, y después Textil de bien, trabajo. bien. Después ponen Textil la trabajo. otra, perfecto. Cooperativa de producción y comercialización de verduras, granos y legumbres Bueno, a nivel provincial. muy bien. Bueno, ahí fíjate que vos mismo me decís que el objetivo es la comercialización. Entonces, entiendo yo que me están hablando de que son productores de verdura, los socios, y lo que buscan es una entidad que comercialice la verdura que producen los diferentes productores. En ese caso sería de provisión de servicios. Habría que conocer un poco más el proyecto para ver quién es el socio, porque también están todas las cooperativas de agricultura familiar, donde por ahí es un solo emprendimiento productivo. Si es un solo emprendimiento productivo, podría llegar a ser de trabajo. Si son productores que lo que quieren es buscar la comercialización en común, es de provisión de servicios. Bien. Así que habría que ver un poquito más el proyecto para ver un poquito eso. Cuidadores, otro tema. Es como la de seguridad esta, ¿no? Media un poco. Yo creo que debo haber dado la primer charla. No, cuidadores no hay ningún impedimento. Yo creo que debo haber dado la primer charla a cuidadores domiciliarios en el año 2013-14, cuando todavía no estaba este tema de las políticas de cuidado, no existía la cuestión de las políticas de cuidado. Entonces, ahí la situación también es un poco confusa. ¿Por qué? Porque el cuidador va al domicilio. En general, si son cuidadores domiciliarios, ¿no? Va al domicilio de la persona que contrata. Entonces, en algunos casos se los podría asociar como una cooperativa de provisión de servicios. Por ejemplo, si fuéramos todos médicos y lo que alquilamos son un consultorio, pero cada cual tiene su consultorio y hay un edificio en común, es de provisión de servicios. En este caso, en general, son cooperativas de trabajo, ¿no? Son cooperativas de trabajo, pero tiene su particularidad, ¿no? Porque el cuidador va a otro domicilio y cada cual es cuidador domiciliario y tiene su particularidad. Pero yo entiendo que son de trabajo y que están saliendo como cooperativas de trabajo, porque el proyecto es común, ¿no? No es una actividad, digamos, profesional como puede ser la del médico o la de algún tipo de situación de ese tipo, ¿no? Si fueran todos médicos, ahí sí sería de provisión de servicio, porque hay un requisito para ser socio, que es ser médico. En este caso, los cuidadores todavía estamos con un paso previo a todo eso, entonces serían de trabajo. Yo me inclino a pensar que son cooperativas de trabajo, pero tienen su particularidad, ¿sí? Tiene su particularidad, hay que conocer un poco más el proyecto. Ahí lo que hay que cuidar, o lo que yo recomiendo cuidar, es los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, errarle en una cuestión de este tipo podría vulnerar algunos de esos derechos. Entonces, más que preocuparse por ser exactos, lo que hay que preocuparse es por no vulnerar los derechos de los trabajadores, ¿sí? Mantenimiento es trabajo. Ahí me veo, mantenimiento de pintura. Mantenimiento de cualquier cosa es trabajo, ¿no? Cooperativa de mantenimiento de trabajo. ¿Sí? Cooperativas inclusivas. Hay una resolución nueva, todavía no la vi, con el tema de discapacidad.
Yo ahora quiero retomar un poco algunos, algunos temas como para poder seguir charlando un poco más. Sí, de última, después al final lo volvemos a preguntar otras cosas. Sí. Pero no quiero sacarle el tema al tema de discapacidad. ¿Cuál es el gran problema con las cooperativas de discapacidad? ¿No? El tema es que la cuestión de la discapacidad en Argentina y en muchos lugares del mundo está muy pensada en relación al trabajo, ¿no? Cuando en su momento el peronismo pensó la cuestión de la discapacidad laboral, la pensó en función de los derechos de los trabajadores, ¿no? En ese momento era revolucionario. ¿Cuál es el problema de 70 años después? El problema es que hay otro tipo de discapacidades que tienen que ver con discapacidades de nacimiento y demás, y no necesariamente en función, no sé, de tipo que perdió un dedo en el trabajo, con un balancín, ¿no? Esa situación que hace que como está pensado en función de la discapacidad laboral, ahí alguien me está pintando la pantalla, no hay problema. Pero como está pensando en esta cuestión de la discapacidad laboral, cuando vos, todas las personas que tienen una discapacidad tienen derecho al CUT, creo que se llama el código, ahora no me acuerdo, el CUT, sí. Pero si vos te das de alta en el monotributo, perdés el cobro, no perdés el derecho, ¿no? Seguís estando en el registro y seguís teniendo el CUT, pero perdés el derecho al cobro de esa pensión por discapacidad. Entonces eso genera que sea muy difícil que alguien quiera conformar una cooperativa, que es algo como riesgoso, porque ¿no? En principio no sabes cómo te va a ir, ¿no? Si vas a ganar plata, si no la vas a ganar, si te va a ir bien, si hay mercado o lo que sea. Pero Nico, tenemos que hablar. Sí, sí, ¿cómo te va? Te consulto puntualmente eso, no sé si se escuchará bien, sí, te escucho. porque hoy me tocó conversar con una gente que en este caso la discapacidad era un muchacho ciego y ellos lo Claro. que querían hacer era formar una cooperativa en la que, por ejemplo, trabajen el sistema braille y se lo aplique, por ejemplo, en los menús para bares, en la cartelización, estaba apuntando un poco al turismo. Y yo le decía un poco que iba a averiguar eso en el sentido de que yo creo que, por ejemplo, con el monotributo social, no perdes la pensión, pero no lo sé bien. No quiero meterme más No, fuego porque eh, te no lo sé contesto. bien. Sí sé que no te- perdes la asignación y tarjeta alimentar, pero no sé cómo es el caso con la pensión. Sí, es lo que te estaba comentando. En el momento en que vos te das el alta, hay que ver esta última resolución porque se estaba trabajando en ese tema justamente, digamos. Están grabando y no lo cuenten. Pero lo que hacíamos nosotros era por ahí, conformar una cooperativa y que ninguna persona con discapacidad figure en el consejo de administración. ¿Por qué? Porque si vos conformás en el Ministerio en el Consejo de Administración, sobre todo ahora con lo que tiene que ver con plataforma TAD, que está tan ligado a la FIP, necesariamente tenés que tener quit, entonces tenés quit, te das de alta en el quit y automáticamente perdés la pensión, ¿no? No perdés el CUT, pero perdés la pensión ese mes, por ahí al otro mes, si te das de baja en el quit, la volvés a cobrar. No sé cuánto está tardando, pero hasta hace no mucho era así. Y por eso teníamos un enorme problema y ahí justamente las mesas temáticas bueno, ahí está Silvia, hay una mesa que trata las cuestiones de discapacidad y ahí estaba Gustavo Sosa, que fue una especie de, yo no sé si era coordinador de legales en su momento, de acá del INAES, Lina, sí, después y no se está más. fue hace algunos años, y él estaba trabajando en proyectos que tenían que ver con esto, con un plazo de gracia para, para que puedan probar, conformar una cooperativa, ver cómo les va sin perder la posibilidad de cobrar la pensión. Eso entiendo que todavía no salió, pero todo va en ese sentido, pero todavía no está. Pero todo va en ese sentido. De hecho, nosotros hicimos un trabajo, cuando estaba Mario Cafiero, se hizo un trabajo con ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, porque tiene proyectos específicos para cooperativas que tienen que ver con un monto de dinero para proyectos específicos.
y se hicieron un trabajo y en todas nos enfrentamos al mismo problema. La cuestión de que teníamos de alguna manera que tratar de que las personas que conforman el Consejo de Administración no sean personas con discapacidad por el miedo a que pierdan el cobro de la pensión. No sé si contesté tu pregunta, pero espero que sí. Bueno, avanzamos un poquito y después seguimos. Sí, después, sí, hay algunas cosas específicas que yo las voy tomando nota como de una feria y eso, pero avancemos y después las volvés a contar. Perfecto. Avanzamos un poquito en algunas cuestiones. Quería dejar un poco este tema del tipo de cooperativas que hay, ¿no? Y voy a sacar esto. Ahí ven empresas cooperativas, ¿no? De todo lo que estamos hablando, quedó claro, por las preguntas mismas que me hicieron, que una cooperativa, uno no conforma una cooperativa para jugar. Uno no conforma una cooperativa, no es una organización, no es una organización que busca pasar el rato, ¿no? Una cooperativa, de acuerdo al servicio que presta, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Bueno, el fin es prestar servicios al asociado, ¿no? La ley nuestra lo dice exactamente así, digamos. Dice, las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, ¿no? Esa es la ley que nosotros tenemos, por eso, como se habla de ayuda mutua, cuando uno conforma una entidad, te hacen firmar una declaración jurada que te conformás para eso, para la ayuda mutua, ¿no? Pero eso es lo que hace una cooperativa. La definición de la ASI, que es la Acción Cooperativa Internacional, le agrega un componente más, ¿no? Y yo la voy a leer porque nunca me la sé de memoria, ¿no? Dice, son empresas centradas en las... ¿Dónde está? Pará. Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Nunca me la acuerdo porque en sí lo que me interesa destacar es esta idea de empresa, ¿no? Empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Todo lo demás, si quieren, no es necesario que lo recuerden, pero sí recuerden que una cooperativa tiene estas cosas, ¿no? Por un lado, es una sociedad que se funda en ayuda mutua para prestar servicios a sus socios, y por otro lado es una empresa, ¿no? Una empresa, no deja de ser una empresa, de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos al caso de lo que tiene que ver con ayuda mutua, creo que ya está claro. Vamos al caso de empresa y democráticamente gestionada, ¿no? Pensemos en una sociedad anónima, ¿no? En donde un socio tiene 10 acciones y otro tiene 1. Lógicamente, el que decide es el que tiene 10 acciones, ¿no? En las cooperativas no funciona de esa manera. En las cooperativas, independientemente de lo que uno integre y de lo que uno aporte a la cooperativa, un asociado representa un voto, siempre, en cualquiera de los casos. Estamos hablando de una cooperativa de panaderos y un maestro panadero y el otro es ayudante, no quiere decir que el maestro panadero va a decidir y el ayudante no. El presidente puede ser el ayudante porque puede ser el compañero de mayor confianza y para gestionar la cooperativa. Entonces, ahí tenemos una clara muestra de lo que tiene que ver con democráticamente gestionada, ¿no? No importa qué aporte cada cual, ya sea en términos de dinero o de conocimiento, la cooperativa se basa en este principio de un asociado, un voto, ¿sí? Independientemente de lo que aporte cada uno. Ahí en la pantalla van a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las diferencias con las cooperativas y las empresas comerciales. Teníamos otra que tenía que ver con las diferencias con las mutuales, que es algo que también a nosotros generalmente nos interesa destacar. Son dos tipos de organizaciones diferentes.
¿Hay alguien de mutuales? ¿O son todas cooperativas? Ahí está Claudia Morado, que es de una mutual. Mutual, bueno. Pero, ¿van a constituir mutuales también o no? Sí, nosotros, buenas tardes. Aparte de Hola. ser mutual, somos la incubadora de cuidados del INAES de adulto mayor, infancia y discapacidad. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con la incubadora? Según cómo se fueron cambiando las resoluciones adentro del INAES, se armaron varias cooperativas a nivel nacional de cuidados, no solamente de adulto mayor, sino de infancia y discapacidad. Estamos trabajando también con la ley de discapacidad, y trabajando con la ley junto con la Universidad 3 de Febrero, la Universidad Nacional del Chubut y el INAES, por supuesto. Y bueno, nosotros como AMAPEPIP somos parte de la incubadora y FECOTRA, que es una federación. Las mutuales, nosotros realmente prestamos servicios y en el caso nuestro somos formadores de cuidadores domiciliarios. Y también trabajamos con otras organizaciones que tienen diferentes discapacidades. Con SEA estamos trabajando hace muchos años con una aplicación para los sordos, que viene a ser como un avatar que te va traduciendo. Y lo que fomentamos es que se reúnan en cooperativas, que empiecen para poder hacer... Por ejemplo, ahora empezamos con un curso... Claudia, perdón que te interrumpa, pero ¿tenés alguna pregunta? Porque si no nos vamos por las ramas. ¿Sí? No, el tema es que ahora se aprobó la semana pasada esto de discapacidad para las cooperativas también, y bueno, estamos trabajando, el INAE está trabajando con el ANDIS también, y nosotros también. Y el tema es que las mutuales venía esto, nosotros vamos con la formación y las cooperativas van directamente para organizarse, para trabajar territorialmente. Nosotros formamos las diferentes actividades. Eso era lo que quería. Listo, gracias Claudia. Yo porque si no nos vamos por las manos, por las ramas, por eso. Bien. Yo quería saber si había personas que se iban a conformar como mutuales para también explicar alguna diferencia entre... Acá lo que pregunta Aida es la diferencia con asociación civil, por ahí sí eso amerita. Bueno, ahí tenemos, digamos, hay varias diferencias, pero básicamente, digamos, la asociación civil es de alguien. La asociación civil y las fundaciones en general son de alguien, no es que hay asociaciones civiles, también se basan, si se quiere, en la solidaridad y también tienen un fin social, pero son formaciones diferentes donde no, la Fundación Pupi Zanetti es de Pupi Zanetti, ¿no? Las asociaciones civiles en general hay alguien detrás que es el dueño de esa asociación civil, digo, para ponerlo gráficamente, ¿no? En las mutuales y en las cooperativas no hay dueño, ¿no? No hay dueño, ¿no? La asociación, la cooperativa, los dueños son todos los socios que conforman la cooperativa, sin distinción. En las mutuales hay diferentes tipos de socios, porque hay socios activos, hay socios... Nosotros tenemos en el INAES la cooperativa, la mutual de trabajadores del INAES, y el socio activo es el de planta permanente, y los demás son otro tipo de socios, ¿no? Pero los socios son, digamos, los dueños de la mutual, como los socios son los dueños de la cooperativa. Pero quería ir a esta pantalla que les estoy mostrando ahora. Yo arranqué hablando un poco de cómo se conformaban esas primeras cooperativas y cómo todos iban escribiendo sus reglas, y más o menos todas esas reglas se parecían. Esas reglas son estas que están viendo en pantalla, ¿no? Que son los principios cooperativos, ¿no? Que tienen que ver, algunos son muy fáciles de entender. Compromiso con la comunidad es muy fácil de entender, cooperación entre cooperativas es muy fácil de entender también. Se supone que si vos crees en esto, vas a priorizar desde la compra en cooperativa hasta participar de una instancia superior, confederación. La educación, la formación y la información es un objetivo de toda cooperativa,
¿no? Que hasta hay un fondo de educación que tiene que aportar. La autonomía e independencia tiene que ver con esto de que las cooperativas no tienen que tener ningún tipo de sujeción ni económica, ni técnica, ni jurídica a terceros, ¿no? Cuando hablamos de todo el tema de seguridad, de las cooperativas de seguridad, yo les hacía énfasis en este tema, ¿no? De la autonomía y la independencia, ¿no? La participación económica de los miembros obviamente tiene que ver también con esto de que son una empresa, ¿no? Y que todos aportan capital social. La moneda cooperativa se llama cuota social, ¿no? Todos tienen que aportar cuotas sociales. La membresía abierta y voluntaria tiene que ver con que no tiene que haber ningún tipo de discriminación a la hora de conformar una cooperativa, ni de género, ni de raza, ni de religión, ni de nacionalidad. Y el control democrático tiene que ver ya con la cuestión del funcionamiento interno de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas tienen 3 instituciones y la sindicatura. La asamblea es el órgano máximo. Hablamos un poco de eso, ¿te parece, Silvia? ¿O vamos al trámite? No sé cómo estamos No, de tiempo. sí. Mira, vamos 1 horita. Yo lo que por ahí después, si vemos que quedan muchos temas o preguntas, voy a canalizarlas, a lo mejor que me las manden por escrito, o tratamos de ver... Van a quedar, es imposible. Pero como yo sigo en contacto, por ahí las canalizamos a través de el mail y las vemos, ¿sí? Hacemos otro encuentro, dale. Eso ahora te estás comprometiendo vos solo, ¿eh? Pero sí. No, a disposición, no hay ningún problema. Esa estaría buena también, sí. No hay drama. Les quería sí dejar en claro estas 3 instituciones. No es la NASA, una cooperativa no es la NASA, no se preocupen, no hay nada extraño. Cualquier persona que haya conformado parte de un club, todos más o menos se parecen. Hay asamblea, consejo de administración y sindicatura, ¿no? La asamblea es el órgano máximo. Las cooperativas se constituyen por acto único, y ese acto único se llama asamblea constitutiva, ¿no? En esa primera asamblea se discuten 5 cuestiones. Una no tiene ninguna importancia, es quiénes son los 2 socios que van a firmar las actas. Hay un informe de los iniciadores, que hoy día ya tampoco no se le da mucha bola, ¿no? Que podría ser la explicación de por qué nos juntamos y por qué armamos una cooperativa, pero ya no se le da mucha bola porque viene en la plancha de los estatutos, ¿no? Y después 3 cosas más que sí son bastante importantes. La número 3 que se discute en esa asamblea constitutiva es el estatuto. O sea, todos los artículos, del 1 al 85 o al 80, de acuerdo al tipo de cooperativa que se quieran conformar. El número 4 es la integración de cuotas sociales, o sea, cuánta plata vamos a poner para armar este proyecto, ¿no? Y la 5ª es quiénes van a ser los miembros del Consejo de Administración, ¿no? Voy a decir una sola cosa con respecto a la 4ª, ¿no? Con respecto a la tercera, después hablo más a la hora de pensar el trámite de constitución, porque es muy importante entender qué tipo de proyecto hay para entender cuál es el estatuto que te conviene adoptar. Con respecto a la integración de cuotas sociales, todas las cooperativas se conforman de igual manera, suscribiendo un capital social e integrando el 5% de lo que suscriben. Todas. La única diferencia es que la cooperativa de trabajo suscribe como mínimo un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Porque son cooperativas de trabajo y se ata a eso, ¿no? E integra un 5%. ¿No? O sea que hoy no sé en cuánto está, 33.000 pesos, algo así. Deberían suscribir 33.000 pesos cada uno, si son 10, 330.000 pesos, e integrar 1.600 cada uno más o menos. Así se conforma una cooperativa desde el punto de vista económico, ¿no? Y el 5º es quiénes van a ser los consejeros. El Consejo de Administración puede ser diverso también, pero básicamente está conformado por un presidente, un secretario y un tesorero. Puede ser diverso porque lo vamos a ver después, quizás, si llegamos, pero básicamente el Consejo de Administración
está relacionado al tamaño de la cooperativa. Ustedes se imaginarán que Sancor no tiene presidente, secretario y tesorero, tiene miles de socios, tiene un consejo de administración un poco más grande, ¿no? Lo mismo el Credit Corp tiene un consejo de administración mucho más grande, pero básicamente, esquemáticamente, los modelos que ofrece el INAES están basados en una cooperativa tipo de 10 personas, que tiene un consejo de administración de 3 consejeros titulares y 2 suplentes. Después vienen todas las excepciones, ¿no? De las que vamos a hablar también, porque son importantes. Pero ese es el esquema, ¿no? 3 consejeros titulares, presidente, secretario y tesorero, y 2 suplentes. Después hay otros 2 tipos de asamblea que se van a ir dando a lo largo de la vida de la cooperativa. Una es la asamblea ordinaria, que es la que vota el ejercicio económico de la cooperativa, ¿no? O sea, como son empresas, tienen un ejercicio económico. Facturan y tienen ganancias o pérdidas, como cualquier empresa, y esas ganancias o pérdidas las tienen que tratar con el resto de los asociados, y a esa asamblea en la que se trata el ejercicio económico de la cooperativa se le llama asamblea ordinaria, ¿no? Se discute balance, memoria, informe del síndico, ¿no? Y se vota ese ejercicio económico. Cada tanto, de acuerdo al estatuto social, junto con la asamblea ordinaria, se vota autoridades nuevas o las mismas, de acuerdo al estatuto social. A veces es cada 3 años, a veces cada 2, a veces todos los años, eso varía. Y después tenemos asambleas extraordinarias, que no está especificado para qué son, pero en las asambleas extraordinarias es importante que entiendan que en las asambleas extraordinarias no se vota, no se cambia el presidente, no se cambia el secretario, eso se hace en la asamblea ordinaria. Es importante porque después hay problemas. Las asambleas extraordinarias son para tratar otras cuestiones que no están especificadas, que pueden ser cuestiones de importancia para la cooperativa, alguna gran compra, alguna gran decisión, alguna sanción a un asociado, ¿no? Cualquier cosa que el Consejo de Administración juzgue que tiene que ser tratado por los socios, ¿sí? Lo único que me interesa dejar en claro es que hay temas que son de la Asamblea Ordinaria y hay temas que son de la Asamblea Extraordinaria. La elección es un tema de la Asamblea Ordinaria. Hay excepciones, hay situaciones que cambia, ¿no?, el esquema, entonces hay que tratar una Asamblea Extraordinaria. Pero básicamente las elecciones, como el ejercicio económico de la cooperativa, son temas de la Asamblea Ordinaria, ¿sí? Y las demás cuestiones son de la Asamblea Extraordinaria. Y la sindicatura es el órgano que ejerce el control del Consejo de Administración, ¿no? Ahí se ven algunas flechitas, qué sé yo. Básicamente es la relación entre el Consejo de Administración y la Asamblea, ¿no? El síndico participa de las reuniones del Consejo de Administración, pero no vota, ¿no? Participa y tiene que mantener informada a la Asamblea. Generalmente, ya les dije, el 90% de los trámites son cooperativas de trabajo, son grupos de amigos, proyectos que vienen de antes, de 8 o 10 personas, y les suele resultar rara esta circunstancia, pero hay que entender que las cooperativas tradicionales, imagínense una cooperativa eléctrica, ¿no?, donde hay miles de socios, este esquema funciona mucho más, está mucho más institucionalizado que en una cooperativa donde por ahí somos 8 y somos todos amigos, ¿no? Entonces, hacer de síndico y controlar siempre es una situación incómoda para la cooperativa de trabajo, pero hay que hacerlo porque es una empresa. Son las cosas que hay que aprender, ¿no? Que hay que aprender de que hay instituciones, hay procesos, y las cosas hay que hacerlas de manera correcta, porque si no después hay consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Por ejemplo, me dicen ustedes, bueno, supongamos que yo no me tomo las cosas tan seriamente, entonces me enojo con el presidente, hago una asamblea porque sí, o me reúno en el lugar de trabajo y decido echar al presidente, y entonces a partir de ese día soy yo el presidente. Bueno, eso no es una asamblea, eso es un pequeño golpe de Estado, digamos, ¿no? Y el problema que vas a tener es que cuando vos vayas al INAES a decir, bueno, yo soy el nuevo presidente del INAES, te va a decir que no. ¿Por qué? Porque no convocaste correctamente la asamblea. Las asambleas se convocan
mediante un proceso particular, con un orden del día, y todo esto, hay toda una seriedad para convocar una asamblea, que si vos no la aprendés, después tenés este tipo de problema, que pensás que sos presidente de una cooperativa, pero no, porque el presidente de la cooperativa es el que está reconocido por el INAES, en definitiva, que es la autoridad de aplicación. Y lo mismo te va a pasar cuando vayas al banco. El banco va a decir, no, acá vino un señor que dijo que era presidente de la cooperativa, registró la firma, y ahora venís vos y me decís que sos el presidente, y yo no tengo, bueno, traeme el certificado de autoridad, te dice. Y no lo puedes conseguir porque la asamblea estuvo mal convocada. ¿Sí? Eso es, si quieren, hacemos otro taller acerca de cómo son las asambleas, cómo funciona el consejo. Es interesantísimo. Una vez que tengan la matrícula, les damos el de la asamblea. Sí, vamos a tener que tener otros talleres por ahí para aprender estas cuestiones, ¿sí? Pero en definitiva, lo que los quiero convocar es a que entiendan que al ser una empresa, por más que se llame cooperativa y que existan un montón de ideas acerca de lo que es una cooperativa, que muchas veces no tienen ninguna relación con lo que sucede en la realidad, las cosas hay que hacerlas de acuerdo a los procesos que establece el INAES a través de la ley de cooperativas y de las resoluciones que emanan del directorio del INAES, que tiene representación cooperativa, mutual y del Estado, ¿no? Así que el que le toque ser síndico tendrá que controlar las actividades del Consejo de Administración, al que le toque ser Consejo de Administración le tocará administrar la cooperativa, y si eso implica sancionar a un socio, habrá que sancionar a un socio, y si eso implica denunciar algún tipo de situación ante los asociados, habrá que hacerlo, porque de eso se trata, armar una cooperativa, o conformar una cooperativa, y trabajar de forma cooperativa, ¿sí? Yo les decía, bueno, estos son algunas cuestiones acerca de cómo funcionan las asambleas y de algunos cambios que hubo. Funciones del presidente: es el representante legal de la cooperativa, convoca y preside reuniones, firma documentos junto con el secretario y el tesorero. Ya les digo, esto es un esquema, porque ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de cooperativas con diferentes diseños institucionales, ¿no? El secretario, bueno, redacta las actas, ¿no? Firma junto con el presidente casi todos los documentos, y lleva el libro de actas de la cooperativa. Y el tesorero básicamente lleva el libro de asociados, ¿sí? El registro de asociados, que estas cuestiones son las que están cambiando, ¿no? Por eso no se enrieden tanto, porque hoy estamos cada vez más hacia un esquema de simplificar mucho las cosas, y de que todo sea de alguna manera digital y accesible a las cooperativas, pero básicamente, históricamente, el tesorero llevó el registro de asociados. ¿Por qué? Porque ahí se registran las cuotas sociales que aporta cada asociado a la cooperativa. Entonces se supone que es función del tesorero, ¿no? Bueno, la sindicatura tiene que básicamente controlar la acción del Consejo de Administración. Quédense con esa idea. No los quiero enredar mucho con esto. A ver si tengo acá algunos... Vamos a hablar un poco del trámite, ¿sí? De constitución. Como les dije, históricamente el trámite de las cooperativas son este tipo de organizaciones que tienen 10 socios. Eso es lo que dice la ley, ¿no? La ley dice que las cooperativas se conforman con 10 socios, ¿sí? Y que tienen esquemáticamente 3 consejeros de administración y 2 suplentes, ¿no? Presidente, secretario, tesorero, 2 suplentes, un síndico titular y un síndico suplente. Sea cooperativa de vivienda, sea cooperativa de provisión de servicios, sea cooperativa de trabajo. Ese es el esquema clásico, ¿no? Ahora, el mundo del trabajo cambió enormemente, ¿no? Desde el año 73 a la fecha. Y el INAES es muy sensible a esas cuestiones, ¿no? Yo ya les dije, trabajo hace muchísimos años,
y lo he visto en cada sacudón de la economía, por mínimo que fuera, o cada cuestión que aparece, el Linares enseguida recibe el impacto, ¿no? Así, desde que yo tengo el registro, ley de medios, aparecen cooperativas de radios, ¿no? Procrear, boom de las cooperativas de construcción. En su momento, las cooperativas de cerveza artesanal, ¿no? Todo el tiempo, cualquier cambio aparece, ahora las de canábicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cannabis, ¿no? Cualquier cambio que se produce, político, económico, las cooperativas resultan como un esquema amigable o entendible o fácil para las personas, para armar proyectos productivos, y entonces enseguida el impacto es inmediato, ¿no? Por supuesto, hace 50 años, en el año 73, había fábricas de 5.000 obreros, había una pyme, eran 500 obreros, y hoy ya no tenemos ese esquema económico. Hoy pensar en una fábrica de 5.000 personas es, no sé, un monstruo, no existe, ¿no? El mundo del trabajo se fue cambiando enormemente, entonces pensar en que para conformar una cooperativa, sobre todo de trabajo, hacen falta 10 personas, era una exigencia demasiado grande para las transformaciones que había visto el mundo del trabajo. Pensemos, no sé, en construcción o en textil, ¿no? ¿Por qué 10 para conformar un emprendimiento textil o de construcción? Si por ahí no estamos haciendo un edificio, estamos haciendo por ahí una casa, no necesitamos 10. Son 4 o 5 amigos que se juntaron a hacer remeras o estampar. No necesitamos tantas personas. Entonces, la realidad es que no es de ahora, sino que el INAE se fue adaptando a esos esquemas, y ya en el año 94 se estableció una excepción, una primera excepción, que fue la resolución 750 del 94, que establecía que para conformar una cooperativa de trabajo no hacían falta 10 personas, sino que se podían conformar cooperativas con menos asociados, de 6 a 9. ¿Por qué se estableció esta forma? Bueno, porque en ese momento no existían otras experiencias tan chicas, entonces se quería respetar el Consejo de Administración colegiado, ¿no? Con la figura del presidente, secretario y tesorero, un síndico titular, un síndico suplente y un socio más para votar el balance y todo lo que tiene que ver con el ejercicio económico. En ese momento se pensaba que ese era como el esquema mínimo posible para conformar cooperativas de trabajo, ¿no? Se establecía, porque por excepción el INAES podía autorizar ese tipo de cooperativas. La realidad marcó que la excepción se transformó casi en la norma, ¿no? Si yo tuviera que decir cuántas cooperativas, resolución 750, se conformaban en porcentaje de trabajo de 10 personas, y te diría que ahí, ¿no? 50% de una y 50% de otra. O sea, ya el INAES, con el paso de los años, dejó de ser una cosa excepcional para convertirse en algo muy común. Cooperativas con 6 socios, 7, 8, ¿no? Que era lo que verdaderamente ocurría. Con el paso del tiempo tampoco eso pasó a ser, o en algunos casos era la realidad, pero en otros casos no lo era, ¿no? Entonces vos veías que eran 6 DNI, 3 millones y pico. Y bueno, era el abuelo que para llenar, para cumplir el requisito mínimo, lo agregaban ahí, pero que no iba a hacer ningún trabajo, simplemente lo necesitaban, y entonces nos tenían que mentir y decirnos, bueno, no, es muy importante, porque no. Todo mentira. En realidad lo que sucedía era que no tenían 6, eran 5 o 4, ¿no? Así que se dio un paso más en ese sentido el año pasado, y se estableció la resolución 1000, ¿no? Que es para autorizar cooperativas de menos asociados, ¿no? De 3 a 5. Con lo cual, sí entra por ahí en colisión con las viejas instituciones de la cooperativa, ¿no? En especial con el Consejo de Administración, que históricamente tenía presidente, secretario y tesorero, y obviamente ahora la figura si tenés 3 socios no podés tener un Consejo de Administración de 3 asociados, porque serían todos consejeros. Entonces se estableció esta figura, que es la de un presidente que cumple las 3 funciones,
¿no? Un síndico, que es presidente, secretario o tesorero, como quieran llamar, y un socio libre también con el mismo sentido, votar el ejercicio económico. Está preparado de manera tal que el proyecto pueda crecer, pueda incorporar más socios y no sea necesario reformar el estatuto. Con lo cual el estatuto es el de las 150, o sea, el estatuto de las 6 personas, con 2 artículos que están redactados de una manera tal que te autorizan este tipo de cooperativas. Pero que cuando vos creces ya no te hace falta reformar. ¿Por qué? Porque la reforma de un estatuto es casi tan engorrosa como la constitutiva. Entonces, para ahorrar este tipo de problemas, se estableció este tipo de proceso que te permite conformar una cooperativa con 3 socios, 4 o 5, y que si creces ya no necesitas adaptarte. Simplemente podés transformar el consejo de administración de 1 a 3 personas y informar al INAES y ya está, ¿no? En paralelo a todo este proceso, hubo otro proceso particular que tiene que ver con las transformaciones tecnológicas. En el 73, el estatuto había un tipo que lo redactaba a máquina, era todo un lío, ¿no? Cuando yo entré a trabajar, eran viejos expedientes de papel, ¿no? Entonces vos tenías que dictaminar a una cooperativa y le tenías que mandar un correo, entonces te contestaban, y para contestarte tenían que convocar una asamblea con 15 días, era todo un proceso muy lento que intervenía el correo. Entonces la vieja queja de por qué tarda tanto una matrícula, ¿no? Más allá de que los procesos que existían tenían sus pasos, que muchas veces estaban pensados para otro tipo de cooperativas, o en otros casos no habían contemplado todas estas transformaciones. Bueno, en estos últimos años, y en estos últimos 2, con la pandemia, todo eso se aceleró, se avanzó muchísimo primero en la implementación de sistemas informáticos, ¿no? Que permiten otro tipo de trámite, y después con todo lo que fue la implementación del TAD, que cuando yo por TAD, ahora INAES te permite realizar 50 trámites por TAD. TAD es trámite a distancia, es una plataforma que tiene todo el Estado y que cada vez va incorporando más trámites. Por eso todo lo que digo ahora, por ahí algunas cosas en un año ya no tienen más validez porque hay cosas nuevas, ¿no? El INAES en estos últimos 2 años debe haber tenido una cantidad de resoluciones nuevas que prácticamente hubo que estudiar todo de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a la hora de iniciar un trámite 3 posibilidades, básicamente, ¿no? Una es la vieja forma, que te prohíbe, si vos no tuviste la suerte de poder adaptarte, porque no te manejás, porque no entendés las cuestiones informáticas, qué sé yo, bueno, bajás los formularios de la página, los editás, los imprimís, los certificás y los presentás por mesa de entrada. Esa vendría a ser la forma básica, ¿no? Lo que hace el INAES es toma el trámite, lo digitaliza y lo transforma en un trámite digital, ¿no? Su rumbo. El problema es que cada vez que quieras saber cómo está tu trámite tenés que llamar y preguntar, lo cual es muy engorroso. Pero todavía hay gente que sigue iniciando el trámite de esta forma. Las otras 2 opciones son por el TAD, ¿no? Que es trámite a distancia, que hay 2 posibilidades más. Una es el formulario Proforma, que es el más simple de todos, ¿no? Que es un formulario que te permite desde el TAD, si vos tenés quit y todos los miembros de la cooperativa tienen quit, y te permite completar los formularios en la misma página. Lo único que tenés que hacer es editar y firmar, ¿no? Y ya te da número de expediente. Y
y se inicia el trámite. Son básicamente 4 formularios. O sí, una nota, el estatuto, el acta 1 del Consejo de Administración y 2 declaraciones juradas. Nada más. Hoy está simplificado al mínimo. ¿Sí? Perdón. Y la otra forma es libertad, digamos, como documento, ¿no? O sea, como si fuera un adjunto de un mail, ¿no? O sea, ahí la diferencia es que vos el documento lo tenés que tener certificado, ¿no? Entonces, después que lo certificás, lo digitalizás y lo subís como si fuera un adjunto de un mail, ¿no? Esas son las 3 formas. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que identificar, yo ahora no sabría cómo hacer para mostrarles la página del INAES y poder ir viendo eso. Me resulta como algo imposible a mí hacerlo desde acá. Pero podemos pensar otra instancia para hacerlo. Se entra a internet y se comparte la pestaña que va ingresando. Si tengo yo... Dejas de compartir ahí, abrís tu pestaña y compartís la pestaña. A ver si puedo compartir alguna cosa. Si tenemos suerte y puedo compartir otra... Mientras tanto, te voy contestando yo misma, creo, alguna de las preguntas. Dice, para solicitar matrícula nacional, ¿es obligatorio tener la provincial antes? No. 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 Eso, digamos, histórica, el INAES exigía que pasen por el órgano local todos los trámites, ¿no? Y que los órganos locales de cada provincia dictaminen que el proyecto era genuino y demás. Eso lo que hacía era duplicar los tiempos de gestación de un proyecto, porque estabas un año en el órgano local para tener el registro del órgano local, y en algunos lugares entonces eso para iniciar un proyecto cooperativo tardabas 2 años. Eso era muy, muy complejo. Bien. A ver. Vos seguís buscando para hacerlo, yo le leo acá, pero necesitas tener registrada la firma digital. Cuando vos obtenés el quit y el usuario para TAT, ahí ya tenés tu firma, te queda la firma digital. ¿Y cómo se consigue? Claro, vos necesitas tener el quit para poder firmar documentos. Entonces, cada documento que vos firmes, en el caso de hacerlo por el formulario pro forma, todos los que van a firmar en los documentos tienen que tener quit para poder firmarlo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de esquema de cooperativa, vas a necesitar más o menos socios con quit. En el caso, por ejemplo, de la cooperativa de 3 personas, vas a necesitar a 2 socios que tengan quit. Pero en el caso de las cooperativas de 6 personas, todos los miembros del Consejo de Administración van a tener que tener quit, más el síndico titular va a tener que tener quit. Entonces ahí vas a tener 4. Mirá, cuanto más grande la cooperativa, más personas van a tener que tener el quit para poder refirmar. Si no, no vas a poder hacerlo de esa forma y no se te va a terminar formando el expediente. A la vez, ahí tenemos por ahí el problema de que, por ejemplo, lo tenemos con el tema de mutuales que hoy estuvimos hablando, que ya está enviado, haya como un trámite más para que lo puedan hacer los mutualistas en este caso, y TAD no es algo que maneja el INAES exactamente. Entonces, como no lo manejamos nosotros, dependemos de otra gente. Entonces ahí se hace difícil porque hay, como todo proceso nuevo, nosotros tenemos problemas con las mutuales porque no tienen la facilidad de las cooperativas que pueden cargar por TAD. Y bueno. Exactamente. El proforma está enviado, pero todavía no está cargado. Entonces todavía tienen que seguir con las 2 posibilidades que tienen hasta ahora, y no tienen el formulario proforma, que las cooperativas sí lo tienen. Y no lo encuentro. ¿Dónde está?
No lo voy a encontrar el archivo. Quería ver si podía... qué macana. No, no lo encuentro. Perdón, ahí llegaron mis hijos a los gritos. Silvia, está muteada. Silvia, está muteada. Ya vamos Silvia está... Gracias. Yo estaba hablando y ahí Claudia me avisó. Digo, ya vamos 1 hora y media. Digo, por ahí podemos pensar una específica para el trámite, me parece. La preparamos con básicamente vamos limitando a vos. Nada, acá me están preguntando por el Quilo-Quit. En este momento es lo mismo. ¿Y dónde se solicita? En la FIP. La FIP, sí. Hoy hay... tienes información cada vez más aceptada con la FIP. Hoy el trámite, la cooperativa ya sale con el quit, cosa que antes es imposible lograr que le dé quit a las cooperativas al momento de dar la matrícula. Entonces lo que pasaba muy frecuentemente era que la cooperativa obtenía la matrícula y por ahí pasaba 1 año y no sacaban el quit y incidían nada con nada. Y hoy, hace ya 1 año, no más creo, las cooperativas salen con el quit. ¿Cómo se solicita el quit? Veo que preguntan por ahí. Esa pregunta es muy amplia. Si no tenés el quit, tenés que ir a la FIP. Si estás por tramitar la cooperativa, en el acta 1, cuando la completás, el acta 1 de distribución de cargos, cuando completás, vos ponés los datos. El INAE es el que se encarga de tramitar el quit. Bien. Acá te preguntan, porque antes del Bosco había preguntado por son una feria, y entonces querían ver de cooperativizarse, y ahora lo que está preguntando es si todos los miembros necesitarían tener el TAT o solo el Consejo de Administración. La firma, el quit. Todos los que... Alguien se te activó el micrófono. La idea es que todos tengan quit, por supuesto, pero sí, lo que necesitan es que todos los que van a firmar un documento tengan quit, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería, depende cómo vas a hacer el trámite. Saber qué tipo de cooperativa y de esquema institucional tiene tu cooperativa para saber cuántos son los que tienen que firmar. Si es una cooperativa de 10, presidente, secretario, tesorero, síndico titular, síndico suplente y nadie más. Si es de 3, lo mismo, y si es de 6, lo mismo, y si es de 3, van a ser solo 2 socios los que firman. Pero depende del esquema institucional la cantidad de firmas que vos vas a necesitar. Ahora, si no haces el trámite pro forma, lo que vas a tener que hacer es legalizar los documentos que vos le presentes al INAES. Entonces, si lo haces por TAD, solo el que sube los documentos va a tener que tener quit. Pero los documentos van a tener que estar legalizados para que el INAES te los tome, ¿no? Si no, te los va a rebotar legales con un dictamen en contra diciendo que esto no está legalizado y es un problema. Otra de las compañeras pregunta, por ejemplo... No es necesario que ninguno tenga quit, pero todos tienen que... Sí. Bien. Por ejemplo, si yo tengo un potencial trabajo y solicito el quit, ¿me afecta en algo? Ya tiene quit. Ahí sabes que me enganchás, que no habría que averiguar cómo es el potenciar trabajo, porque en realidad no es algo que el INAES, no es algo exactamente del INAES, ¿no? Entonces, es de desarrollo social, claro. Claro, hay que ver cómo está funcionando esas cuestiones. Bien, hay algunas manitas levantadas, sí, ahí, no sé, Marila, Pablo y Gali, sí. Dale, Marila. Yo lo que le quería comentar a todos que están preguntando, nosotros hemos formado desde la Mesa Asociativismo, de la Intermesa de Género, formamos la primer cooperativa que salió de la Intermesa, se llama la Caravana Federal por la Igualdad, y tenemos matrícula hace muy poco, somos 5, les digo que lo hicimos por el Renovar, es muy sencillo, la verdad que nos fue muy fácil hacerlo,
o sea, habilita todo. Es una cooperativa de trabajo, más que nada de capacitación y, o sea, digamos, un ente cultural itinerante, porque la conformamos mujeres de distintos lugares del país. Pero el trámite lo hicimos por TAR, eso sí, teníamos quit, pudimos sacarla enseguida y en menos de un mes nos salió la matrícula. Lo que tiene de bueno el TAR es que te da un formato. Primero podés buscar cuál sería tu objeto social. Entonces te dan todos esos ítems, podés incluirte. Una vez que ya tenés eso y empezás a llenar todo por TAR, se larga todo, hasta la primera acta, te larga el estatuto, está todo hecho. O sea que yo creo que para quienes estamos en cooperativismo hace muchos años, esto es un salto muy, muy grande, porque antes se tenía que esperar mucho, inclusive cuando había que hacer alguna reforma de estatuto y salía por una asamblea ordinaria, y se perdieron los papeles, tuvimos que hacer de nuevo a los 3 años otra asamblea, ir y venir a Buenos Aires. O sea que este tipo de cosas facilita mucho y ayuda. Así que bueno, yo creo que es cuestión de buscar cuáles son las mínimas cosas, pero nosotros con 5 mujeres la armamos, así que pienso que puede ser factible para todos. Sí, hay un tema que destacabas recién, la renovar en base a lo más común que nos venía pasando. No, en realidad es algo que lo pueden tomar de ahí y utilizar para cualquier trámite, pero en base a la experiencia, redactó 38 objetos sociales que ya están preaprobados por legales, ¿no? Todo, si vos copias exactamente ese objeto social, ¿no? Tengamos en cuenta que un estatuto son 80 artículos, de los cuales vos no tenés que tocar nada, solamente lo que vas a tener que poner es los nombres de las personas, el nombre de la cooperativa, ¿no? El lugar siempre había problemas era el objeto social. Entonces, al tener 38 objetos sociales preaprobados, bueno, siempre está la cooperativa que hace algo nuevo, ¿no? Siempre aparece, pero básicamente el 99% de los trámites se facilitan mucho. Porque un trámite es muy sencillo, pero son un montón de pavadas, ¿no? No hay nada difícil, pero hay muchas posibilidades de equivocarse. Y la clásica era el objeto social, ¿no? Y el objeto social, si vos te asamblea, y eso es todo un proceso y todo un engorro, y el trámite se empieza a complicar, y empiezan los problemas históricamente. Todos los problemas venían de ahí, ¿no? Entonces, al ofrecerte 38 objetos sociales modelos, bueno, simplemente hay que ver cuál es el que mejor te acomoda, nada más. Hay Pablo, hay Galaxy, no sé quién es, A02, no sé qué, si quiere preguntar algo. Galaxy estaba primero. Galaxy estaba primero. Pablo. Sí, pero empezá, Pablo, si no, después Galaxy 02. Yo lo que les quería comunicar un poco también a la gente que consultaba ahí, por ejemplo, desde la aplicación de MiAFIP vos podés hacer tu clave nivel 3, y una vez que haces tu clave nivel 3 desde la computadora podés validar esos datos, tenés que validarlos de nuevo. Entonces vos ahí ya podés figurar, porque cuando vas a ingresar al TAD y pones el quit de la persona que va a integrar, vos pones el quit y te aparece ya directamente logueada en la página de AFIP. Si vos no completas esos datos, no vas a poder loguearte. Entonces las firmas digitales se loguean en la página de AFIP. O sea, son procesos, digamos, que he ido aprendiendo, llevando a práctica el proceso del TAD. Entonces yo por lo general lo que sugiero es que sí o sí los que van a firmar descarguen la aplicación de MiAFIP, y con la aplicación de MiAFIP ya genere su quit y su clave. De ahí lo demás, él se lo hace a través de computadora, pero bueno, es menos engorroso. Y eso es muy bueno, Pablo, lo que decís, porque muchas veces nos llaman diciendo que iniciaron el trámite por TAD y no le aparece cargado la persona que tiene que firmar, entonces ahí hay toda una cuestión de que nosotros
poco lo puramente del INAE, sino que el INAE es el receptor del trámite, ¿no? Entonces, es muy bueno eso que decís, porque a veces se genera eso. No me aparece fulano, no puedo... Claro. Nicolás, perdón Pablo, Nicolás, yo lo que le quería decir, que nosotros cuando íbamos cargando, viste, ya llegando al final y teníamos que cargar en una misma hoja una firma, más el quit, más la fotocopia del documento, ¿qué es lo que pasaba? Cargábamos una y no nos permitía cargar la segunda, o sea, por ahí cargamos, la primera vez cargamos como 5 veces cada una, ¿viste? Pero bueno, esa es una cosa que, bueno, uno va aprendiendo a medida que lo va haciendo, pero ese también es otra de las cosas que había que tener en cuenta. No sé, Galaxy si está, suena feo llamar Galaxy. Sí, porque no sabemos quién está en Galaxy. Bien. Si no, bueno, yo sí. Decime, Nicolás. quiero tratar de ver la posibilidad de armar una charla con pantallas, digamos. Dale. Con pantallas, no introductoria, ¿no? Sino por ahí, bueno, lo que nos quedó un poquito es, pienso yo, tratar de entender un poquito más cómo son los órganos administrativos de una cooperativa, para el caso de las cooperativas que ya estén funcionando. Charlar un poco de qué haces cuando tenés la matrícula, que hoy se hace muy poco, porque hoy ya tenés el quit, entonces lo que tenés que hacer es, son menos cosas. Bien. Yo el jueves... ¿Cuáles son los trámites que se hacen año a año? Sí. Sí. El jueves hay una que ya es para la gente, tengo mi conexión mala, por eso disculpen, me está diciendo acá mi computadora. El jueves hay otra charla para aquellos que ya tienen, no está el trámite, o sea, como que nos falta ese pedacito del medio, sino que ya para los que tienen la matrícula o ya hicieron el trámite, ¿qué pasos? Vamos a hablar de las asambleas y de estas cosas también. Nada, quería pasar este chivo nada más, que lo estamos difundiendo. ¿Quién están con Martín? Sí, con Martín. La charla, Martín? Sí, Martín. No. Bueno, Martín, básicamente, es muy buena presencial esa charla, porque básicamente lo que hace es darles un juego para hacer, a ver si entienden cuál es el proceso que una cooperativa tiene que vivir año a año. Y en función de los errores que surgen, les va explicando cuáles son, cuál es el proceso común de una cooperativa desde que recibe la matrícula hasta el primer año, digamos, todo el primer año. No sé cómo la hará acá, cómo se las va a arreglar acá por la... Pero algo va a hacer porque me preguntó cómo se van a conectar, si con teléfono o computadora. Juego o ver cómo lo van a hacer, no sé cómo lo harán. Pero bueno, podemos armar una charla tratando de mostrar las pantallas y quizás los estatutos también, porque muchas veces alguien nunca vio un estatuto y esto le puede resultar medio chino también. Pero bueno, podemos tratar de armar alguna cosita más específica para reducir el error. Perfecto. Yo pienso que es muy importante tratar de... Básicamente es como dijo Pablo, como dijo... ¿Qué es Marilita? Marila, dice. ¿Marila? Marila Elía. Pensé que era Marilita. Es eso, cuando uno se enfrenta a la pantalla uno se da cuenta que es todo hoy muchísimo más simple de lo que era antes, porque es todo completar. No hay ninguna cosa rara. Entonces, hoy está todo muchísimo más fácil, pero aún así son cosas que la mayoría de las personas nunca hicieron. Entonces, como nunca se hizo, hay errores todavía. Así que podemos pensar en una charlita. Bien. De específica de TAC. Acá tocas allá y se acabó el asunto. Bien. Dos cosas. Quedo a disposición. Sí. Dale, dos cosas. Yo lo arreglo eso con vos y lo difundo. Aquellos que no se inscribieron por formulario y el link les llegó de otra manera, si quieren dejarme los mails en el chat, porque corren el riesgo de... Pero no importa, lo vamos a difundir por estos mismos medios, así que se van a enterar, ¿vale? Cuando lo armemos.
Bueno, ahí Darío y Galaxy 2 otra vez, pero me parece que ya estamos por el tiempo, porque ya llevamos 1 hora 40. Darío, no sé, ¿querés decir algo cortito? Y ya nos vamos cerrando. Puede ser una preguntita. Hay también una compañera que está también con intenciones de asesorarse para la formación de una cooperativa, y yo estoy en representación de un colectivo, y bueno, por lo menos quería llevarles algún tipo de respuesta de esta reunión que estamos teniendo hoy, con ánimos también de participar en próximos encuentros si se realizaran. El tema de nuestro colectivo es que es variado, lo forman algunos colectivos de productores, que son productores de horticultura familiar, también hay productores agropecuarios, tenemos artesanes, bueno, es muy variado nuestro colectivo, somos cerca de 140 productores, y estamos buscando una personería jurídica que nos enmarque y que nos permita, digamos, tener cierta autarquía también. Estamos necesitando, por hoy tenemos, pero bueno, necesitamos estar un poquito más, más organizados, si se quiere. Sí, sí, se entiende. De acuerdo a mi buen saber y entender, que puede ser que haya alguna respuesta mejor, nombraste varias cosas, ¿no? Productores, horticultores, por un lado, pero también hay artesanos, también hay diferentes situaciones. Entonces, yo diría, cultura familiar, en general, hay algún tipo de gestión ahí previa, porque no es que salen así a mansalva de ese tipo de cooperativas, pero eso podría ser un esquema. Ahora, lo que es artesanos con producción o horticultores con artesanos, habría que ver si conviene juntarlos, ¿no? Nada impide que vos armes una cooperativa con un objeto amplísimo, ¿sí? No hay ningún impedimento, ni la ley no lo estás, una cooperativa de productores, de horticultores a artesanía, probablemente haya algún tipo de observación. Digan, ¿qué querés conformar? ¿Una cooperativa de provisión de servicios de horticultores o una cooperativa de trabajo de artesanos? Entonces, quizás lo que podrían tratar de intentar es ver si conviene armar una o dos cooperativas, independientemente de que después pertenezcan al mismo colectivo, digamos, por fuera, digamos, pero posiblemente ahí no tengas una, porque volvemos a lo mismo de antes, ¿no? ¿Cuál es el servicio que le prestaría al asociado de la cooperativa? ¿A los horticultores le presta el mismo servicio que a los artesanos? ¿En qué sentido? El horticultor por ahí lo que quiere es comercializar en común, o hacer una compra en común de algún insumo. El artesano quizá lo que quiere es armar una feria, ¿no? O la venta directa. Entonces, posiblemente no le ofrezca el mismo servicio, quizá no es la misma cooperativa. No sé si se entiende. Pero ahí hay que hilar un poquito más fino, por ahí. Esos son los tipos de respuesta que no te puedo dar sin conocer exactamente al grupo. Claro, mira, eso amerita algún tipo de visita al territorio y de ver bien cómo es el proyecto, y ver cómo se puede acomodar bien eso, porque parece tener demasiado trabajo para hacer de trabajo, ¿no? Es como que no termina ni de ser una ni de ser otra. Hay que conocer bien el proyecto y ver qué conviene realizar y tener algún tipo de conversación para que eso no se trabe, ¿no? Porque si no se entiende, viene la observación. No viene, llega a legales y legales dice esto no se entiende y te viene el dictamen en contra. Y en realidad por ahí hay un proyecto totalmente genuino y no hay nada raro, pero quizás merita algún tipo de apoyo más
institucional, si se quiere, al proyecto, de este tipo, de decir, bueno, alguien que presente algún tipo de informe, que diga, bueno, este proyecto es esto, ¿no? Bien. Una cosa son los horticultores y otra cosa son los artesanos, en principio, ¿no? Pero por ahí hay alguna forma de juntar. Bueno, muchas gracias. Ahí hay... Darío, cualquier cosa, me escriben ahí, dejé la dirección de mail, Espacio Mayes, y vamos haciendo por ahí la interlocución, la intermediación, ¿sí? De territorio con la parte de conformación. Bueno, nada, sé que quedaron algunas preguntas, pero bueno, ya llevamos casi 2 horas, lo vamos a dejar a Nicolás que le deje el cuarto a los chicos y programamos para la próxima, si a ustedes les parece. Les agradezco a todos, la verdad que sé que fue interesante, tuvimos 1 hora y media, 65 personas. Se lo quiero agradecer a todos, esto despierta mucho interés, y es lo que estamos necesitando en territorio para la conformación de las COPE. Agradecemos mucho, Nicolás, y bueno, y en breve nos comunicamos a ver si podemos articular la otra, ¿sí? Y al resto los esperamos el jueves, perdón, a quienes ya quieran. Va a ser un poquito más compleja que esta, porque es para el que ya hizo el trámite de la matrícula. Así que bueno. No sé si querés decir algo más, Nico, si no. No, gracias por invitarme, me parece un gusto, y disculpen por ahí la publicidad, hace mucho que no Zoom, pero a mí en general me gusta más ver de qué se trata lo que hay del otro lado y ver cómo se acomoda eso, ¿no? Me parece que lo más interesante siempre es ver la necesidad del tipo que está del otro lado y ver cómo se puede acomodar eso, más de hacer una cosa académica, de explicar grandes conceptos y demás, que esto es la práctica cotidiana. Entonces, sí, por ahí el interés es ver qué necesitan y ver cómo les puedo dar una mano. Así que cuenten con eso para cuando quieran. Perfecto, sí. Nosotros lo que privilegiamos en este caso fue el federalismo, por eso lo hicimos aprovechando las tecnologías a las que nos acostumbramos en pandemia. Igual ya estamos dando... Ahora que las aprendimos hay que aprovechar. Tal cual. Sí, igual estamos dando vuelta ahí con Natalia, que está por ahí también. En breve vamos a andar va a andar por San Luis también con alguna capacitación y todo. Ahí está Nati que nos saluda. Y también vamos a andar por Formosa. Así que, bueno, ahí estamos tratando de acercar partes. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Dejé mi mail, me van escribiendo y nos contactamos para seguir.